Estás vendiendo humo, 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 estás vendiendo humo. El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. No explica las cosas en su justa medida. La curación de la experiencia traumática es pensar en el trauma, pensar en ello, hablar de ello y soñar con ello. Pero no nos la vas a colar. José Luis Traumarín no debe estar muy al corriente de las informaciones y de las cosas que hay que saber en esta vida. Hay un fenómeno bien establecido llamado amnesia infantil. La inmensa mayoría de las personas no conservamos recuerdos autobiográficos episódicos de los primeros 2-3 años de vida y los recuerdos anteriores a los 3-4 años son tremendamente escasos. Eso no significa, oye, que los bebés no aprendan, que no sientan, que no tengan ningún tipo de memoria, pero lo que significa es que los recuerdos autobiográficos duraderos de esa época son excepcionales. ¿Recuerda usted muchas cosas? Por favor, déjemelo en comentarios de los 2-3 primeros años de vida, cosas que pueda describir con claridad. Pongamos los 3-4 primeros años. ¿Qué recuerda? Déjemelo en comentarios, por favor. Miren, recordar de los 0 a los 3-4 años con gran detalle, para que puedas explicar una cosa secuenciada, pues mira, pasó esto y luego no sé quién dijo esto y entonces yo sentí esto y tal. Esto no vamos a decir que sea totalmente imposible, pero es altamente improbable, ¿vale? Si una persona afirma recordar de un modo detallado, ¿no? ¿Quién abusó de ella cuando tenía 0 a 3 años? Otra cosa será que haya un adulto alrededor que te lo cuente. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué hicieron varias personas? Conversaciones, escenas complejas, lo que decía uno u otro. Y sitúa esos recuerdos entre el nacimiento y los 3 años, bueno, ese relato plantea serias dudas desde el punto de vista de la ciencia, de lo mnemotécnico, de la memoria. Los recuerdos autobiográficos tan tempranos son muy poquito frecuentes, ¿vale? Y suelen ser fragmentarios. ¿Podría existir un abuso a esas edades? Claro, es tremendamente es muy extraño. Pero alguna vez yo también he oído, sí, que ocurra en la vida, ocurre todo alguna vez. Ahora bien, que es tremendamente infrecuente también, ¿vale? El grueso de los abusos sexuales a menores comienza alrededor de los 11, 12 años y principalmente son en mujeres. ¿Por qué? Bueno, es el motivo de la pubertad, me temo. Ahora bien, afirmar que una persona puede recordar con precisión un abuso décadas después que haya sucedido entre los 0 y los 3 años, pudiera haber un recuerdo auténtico, es muy fragmentado, ¿no? Otra cosa sería reconstrucciones elaboradas a partir de relatos familiares, fotografías, vídeos, información posterior, ¿no? Puede también ser un tema de confusión de edades, ¿no? Pudo suceder de los 7 a los 10 y la persona dice de los 0 a los 3, ¿no? Y en muchos casos el problema es la influencia de la sugestión o de determinadas intervenciones terapéuticas que buscan el trauma y buscan el abuso sexual con tanto ahínco que con técnicas de trance, sugestivas, de hipnosis, de regresiones, terminan encontrando algo que normalmente no existe. Prestigiosos investigadores, no José Luis Traumarín, como Richard McNally o Elizabeth Loftus, han insistido en que la confianza con la que una persona relata un recuerdo no es suficiente para establecer que ese recuerdo sea históricamente exacto o sea verosímil. Incluso, hay cosas que pueden suceder en un contexto alucinatorio, ¿vale? Pueden suceder. En otras palabras, la ciencia mnemotécnica nos va a invitar a que seamos
prudentes, sensatos y responsables, especialmente cuando se trata de recuerdos autobiográficos detallados atribuidos a los primeros años de vida. Prudencia no significa afirmar que el hecho ha ocurrido o no ha ocurrido, significa reconocer que la memoria humana, especialmente antes de los 3 años, tiene unas limitaciones que están no solamente bien, sino muy bien documentadas, ¿vale? Y que cualquier conclusión, no es que lo vayamos a negar, pero requiere una evaluación muy cuidadosa y cuando sea posible intentar buscar evidencia adicional. ¿Y podrías contarnos, sin dar nombres, el caso más complicado que hayas tenido que tratar? Recuerdo un caso, ¿no?, de una persona, una mujer sexualmente abusada por su padre y sus amigos a partir de los 6 meses de edad. Entre los 6 meses y los 3 años que el padre se muere. Entonces está sexualmente abusada, ¿no? Presentaba todos los trastornos mentales, presentaba esta mujer. Además, por cierto, de muchos otros trastornos corporales, ¿no? Sí, pero casos como este son frecuentísimos en nuestra consulta. Una vez que preguntas, porque esto es un debate que hay ahora mismo en la psiquiatría contemporánea, o al menos en la psiquiatría que yo asumo una parte pequeña, ¿no?, de representatividad, que es la influencia de las experiencias adversas infantiles, ¿no? La relación que hay entre ese qué te ha pasado y la sintomatología actual. Y hay un gran debate. ¿Se pregunta o no se pregunta? Nosotros estamos a favor de que se pregunte, naturalmente. Y te lo cuento. Nosotros estamos a favor de que se pregunte, naturalmente. Y te lo cuentan. La cuestión es que además cuando tú preguntas, te lo cuentan, ¿no? Bueno, aquí cabe la posibilidad de que la paciente le contase eso a José Luis Traumarín, por el motivo de que la madre lo estuviese viendo, porque es el padre y todos los amigos que van allí a mantener relaciones sexuales con un bebé de 6 meses. ¿Han visto un bebé de 6 meses alguna vez? 7 meses, 8, 1 año, año y medio, 2 años. Bien, esto no es imposible, ¿vale? Estas cosas pasan. Imposible, no. Improbable, seguro. Y claro, ¿cuál es el problema? Que el señor José Luis Traumarín, claro, como suelta muchos tipos de perlas, pues no es una persona a la que podamos considerar muy creíble. Le escuchamos. El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. ¿Os parece que ser abusada sexualmente en esa edad por un vecino es doloroso? ¿Os parece que eso puede hacer daño? ¿No? ¿Os parece que eso puede hacer mucho daño? Lo hizo. Pero ¿sabéis de lo que se quejaba ella? Más lo que le dolía, con lo que lloraba. No tanto de la maldad del perpetrador, sino de que sus padres no la escucharon jamás, no la defendieron jamás. Y que luego en el sistema sanitario nunca, nadie jamás le preguntó por esta experiencia. Cuando yo se lo pregunté, la mujer comenzó a llorar. Ese llanto era un llanto de alivio, se marchó llorando de la consulta diciendo, cuidándome a mí, no te preocupes, José Luis, no te preocupes, me voy llorando, pero me voy muy aliviada, necesitaba hablar de esto. Nadie me lo ha preguntado, no se lo he podido contar a nadie, lo intenté. Pero, gracias a Dios, conoció a José Luis Traumarín. Bien, cualquiera puede ir a una consulta y comentar este tipo de asuntos. Es muy raro que en una consulta de un psicoterapeuta no te pregunten si recuerdas alguna experiencia traumática temprana. Esto es extraordinariamente extraño, pero el populismo sanitario es esto, ¿no? Es decir, nadie lo hace excepto yo, ¿vale? Yo que soy, llevo 30 años trabajando en esto. Que no sé si he visto algún modelo de entrevista estructurada donde no haya un apunte. Si recuerdas alguna experiencia traumática en la infancia, algo que... No he visto nunca una entrevista estructurada. Tampoco creo que en una primera entrevista el psiquiatra no te pregunte por esto. Entonces, claro, ¿por qué José Luis Traumarín se inventa que él es el único salvador de abusados sexuales infantiles, que pregunta por si hay experiencias traumáticas en la infancia? Bueno, para vender cursos, no cabe otra posibilidad. Por cierto, escuchen esto.
El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. Humo, humo, estás vendiendo humo. Estás vendiendo humo. Nos hablas de investigaciones, nos hablas de universidades, nos hablas de estudios que ratifican que todo lo que dices es ciencia pura, pero vendes humo, Ay, José Luis, ay, José Luis, ay, José Luis, ay, 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 ¿Creen, ay, José Luz. ¿creen ustedes que hay evidencia científica de que el 70 o el 80% de las mujeres con fibromialgia hayan sufrido abusos sexuales en la infancia? ¿Qué creen? Creen que no, pero escuchen la contundencia. El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. Por supuesto, la respuesta es sencilla, ¿vale? La respuesta es corta. Tiene dos letras. Una es la N y otra es la O. La afirmación, afirmar, como afirma este hombre, con esta contundencia y con esa seriedad, abusando de su título para meter bulos como catedrales y soltarlos en YouTube para que lo consuma toda la población. El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. Pues es una afirmación que no está respaldada, ¿vale? Eso de que el 70 o el 80% de las mujeres con fibromialgia sufrieron abusos sexuales en la infancia no está respaldada ni por ninguna revisión sistemática de estudios ni por ningún metaanálisis, ¿vale? Lo que muestran los estudios es algo bastante diferente. Las personas con fibromialgia tienen alguna probabilidad más de haber sufrido abuso sexual infantil que los controles. Es decir, si cogemos a personas sin fibromialgia y personas con fibromialgia, de 100 personas sin fibromialgia, pues igual te sale que hayan sufrido abusos sexuales. Dependiendo qué entendamos por sufrir abusos sexuales, mucho cuidado aquí, que ya saben cómo es esto del corte del colesterol, ¿verdad? Venga, a partir de 170, colesterol. ¿Saben? Entonces, entonces en el grupo control, pues sí, de 100 personas me sale que hay 11. Bueno, pues con fibromialgia de 11 personas me sale que hay 15. Tienen alguna probabilidad más, pero eso no significa que la mayoría de los pacientes hayan sufrido este tipo de abuso, ¿vale? Esto directamente es un bulo, es un enorme bulo. El metaanálisis de... Voy más allá, ¿vale? Este señor es un bulero, o sea, pero un bulero, pero como una catedral, se le desmonta muy fácil. Yo ya sé que está metiendo bulos, pero claro, cuando tú escuchas a un tío hablar con esta seriedad y esta contundencia, con traje, corbata y abusando de su título de psiquiatra... El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. El metaanálisis de Winfried Hauser, año 2011, revisó 18 estudios con más de 13.000 participantes. Encontró que el abuso sexual infantil estaba cerca, no llegaba, de ser el doble de frecuente, que significa de 2 a 4. ¿Vale? O sea, en el grupo control de 100, 2, en el grupo con fibromialgia de 2, 3,7. ¿Vale? En pacientes con fibromialgia que en los controles. Sin embargo, los propios autores advirtieron que la calidad metodológica de muchísimos estudios era profundamente limitada.
publicado en PubMed, año 2011. Bueno, a José Luis esto no le interesa. Lo que le interesa es un estudio que hizo él. Le interesa el que hizo él. Y en el que hizo él le salió el 80%. O sea, que digamos, como es el doble, en la población control hemos sufrido abusos sexuales el 40% de la población, ¿vale? Y con fibromialgia el 80%. El 70-80%. Madre mía. ¿De dónde salen estas cifras? Bueno, salen de estudios que le ha dado la gana hacer a él y principalmente de algunos pequeños estudios de los años 90. Por ejemplo, en los años 90, pequeños estudios con pequeñas muestras, ¿vale? Un estudio encontró un 65% de antecedentes de abuso sexual en una muestra de únicamente 30 mujeres con fibromialgia. N muestra igual a 30 y le salió el 65%. Sin embargo, el grupo control, los que no tenían fibromialgia, también tenía una prevalencia muy alta, salía el 52%, por lo que la diferencia no fue significativa. Van ahora hilando. Otro estudio encontró un 37% de abuso sexual infantil frente a un 22% en controles. Ven que es un poquito más del doble, pero ¿qué significa esto? Pues eso, que si de 100 hay 10 en la población normal, pues aquí igual te salen 16. Pueden salir 16. Estos estudios, ¿qué problema tienen? Pues que son los que a José Luis Marín le interesan. No le interesa el metaanálisis de Winfried Hauser del año 2011, que revisó 18 estudios con 13.000 pares. No, ese no le interesa. No, como no le interesa, ese no. Vale, entonces lo discuto. Yo tengo otros datos, de los que me interesan a mí. Ay, esos estudios, el problema que tienen es que fueron muy citados. Fíjense, estudios que estaban diciendo en el año 90 que el 52% de las mujeres habían sufrido abusos sexuales y ahora viene ¿qué entendemos por abuso sexual infantil? ¿Vale? Ahora viene ¿qué entendemos por abuso sexual infantil? Porque el abuso sexual infantil puede abarcar una amplia gama de cosas que pueden suceder. Estos estudios fueron citados, ¿vale? Se citaron, entonces José Luis, pues con eso, y uno que ha hecho él también, ya tiene bastante. Pero no se puede afirmar que el 70-80% de todas las mujeres con fibromialgia hayan sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Lo que muestran las revisiones más recientes, las revisiones sistemáticas más modernas, concluyen algo muy diferente a lo que dice José Luis Marín. 1. Existe una asociación entre experiencias adversas en la infancia, abuso sexual, físico, emocional, negligencia y la fibromialgia, ¿vale? Hay una asociación, pero esa asociación es moderada y probablemente forma parte de un marco biopsicosocial donde intervienen factores genéticos, neurobiológicos, psicológicos, ambientales, de todo tipo. Pero claro, si uno escucha a José Luis Marín con esta contundencia de peche, el abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. Y se entera que algún familiar, amiga, conocido ha sufrido fibromialgia, automáticamente, ¿qué es lo que va a pensar? Venga, hombre, déjenmelo en comentarios. Pues que ha sufrido abusos sexuales, ¿verdad? Claro, este es José Luis Traumarín. Este señor está formando. Este es un señor que se dedica a la formación de psicoterapeutas. Bueno, creo que es su fuente principal de ingresos o la única. Se dedica a la formación de psicoterapeutas, dándoles información tan rigurosa como esta. Este tema recuerda mucho al de los recuerdos reprimidos. Anteriormente he hablado también le molan. Una asociación estadística real, que hay más antecedentes de trauma en personas con fibromialgia, hay más, ha acabado convirtiéndose en algunos libritos, ¿verdad? Van der Kolk, ¿verdad? Nuestro querido Van der Kolk, conferencias, y ya no digamos en la divulgación en redes sociales, en una afirmación muy, muy potente. La mayoría de personas con fibromialgia han sufrido abusos sexuales infantiles. Bien, la evidencia científica
no sostiene esto, pero tampoco lo sostiene el más elemental sentido común. Así que don José Luis Traumarín se ha vuelto a ganar que le pongamos una cancioncita. Humo, humo, estás vendiendo humo. Estás vendiendo humo. Nos hablas de investigaciones, nos hablas de universidades, nos hablas de estudios que ratifican que todo lo que dices es ciencia pura, pero vendes humo, humo, Ay, José Luis, ay, José Luis, ay, José Luis, ay, 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 José Luz. Pero este hombre, ya les digo que no tiene ningún inconveniente en inflar cifras, en inventarse cifras, en hablar con severa contundencia. No tiene ningún problema y desmontarle es muy sencillo. En el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, dentro de la propia familia, ¿no? Es muy decepcionante. Que cuentes cosas que son mentira. Eso sí que es muy decepcionante. Eso es lo que es muy decepcionante. Que cuentes cosas que son una absoluta mentira. Un absoluto bulo. Es un bulo. Consecuentemente estás vendiendo... Estás vendiendo Lo único que puede decirse con bastante seguridad es que este señor está dando formación, ¿saben? O sea, hay chavales jóvenes que están escuchando que el 85% de los abusos sexuales infantiles suceden intrafamiliarmente, suceden dentro de la familia, cometidos por un miembro de la familia. Bien, bulo, ¿vale? Humo. Entre el 30 y el 50% aproximadamente, que ya es mucho, ¿vale? Que ya es mucho, pero no el 85%, ¿vale? No hace falta mentir. No hace falta mentir para vender cursos, no. Entre el 30 y el 50% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares, cometidos por un miembro de la familia, ¿vale? 30-50%. Si ya ampliamos el concepto, ¿vale?, a personas conocidas y de confianza, y aquí entran familiares, vecinos, el entrenador, un amiguete de la familia que pasaba un día por allí, profesores, el cura, etcétera, etcétera, el porcentaje normalmente ronda ese 85%, pero no son padres, madres, no. Intrafamiliar es que sucede dentro de la familia. Ahora bien, si lo ampliamos a conocidos, entonces sí. Bien, hay otro dato importante. Cuando el abuso sí que es intrafamiliar, los estudios muestran que suele presentar características especialmente graves. Comienza a edades más tempranas, dura más tiempo, ese 30-50%, es mucho menos probable que el niño lo revele de forma inmediata y se asocia con mayores secuelas psicológicas. Motivo por el cual ese cerca de, puede ser entre un 30 y un 50, de personas que sufren abusos dentro de su propia casa, con papá y mamá, que puede que viva con algún abuelo o puede que vivan con algún tío, esas personas sufren mayores secuelas psicológicas, y ahí sí que en Science Direct tenemos 2 artículos donde esto está bien descrito. A José Luis Marín puntualizar le gusta muy poquito, ¿verdad? Puntualizar le gusta muy poquito. Una confusión frecuente, por eso este hombre confunde, es mezclar 2 afirmaciones distintas. La mayoría de los abusadores son
conocidos de la víctima, y aquí entran profesores, curas, el amigo que pasó un día, el no sé qué. Eso sí que es cierto y anda alrededor de un 85% en muchas series, pero además tiene toda la lógica. Normalmente, ¿quién tiene más acceso a los niños? Pues las personas que están cerca de los niños. Puede ser un psicólogo, puede ser una psicóloga, esto no sabían, pueda ser un logopeda, pueda ser el cura, pueda ser el párroco, pueda ser un monitor de tiempo libre, pueden ser muchísimas cosas. Pero el daño, ¿vale? Decir que la mayoría de los abusadores son familiares, como así, escuchen esto otra vez. En el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, dentro de la propia familia. En el año 2021, Save the Children hizo un análisis de 393 sentencias judiciales, correspondientes a 394 casos y 429 víctimas. En ese estudio, los datos son más precisos que el simple conocido o desconocido. A José Luis Marín le gusta mucho simplificar, amplificar y en ocasiones mentir. Bien, el 65,5% de los agresores pertenecían al entorno familiar, no que fuesen de la familia papá o mamá, que es lo que todos entendemos, o hermanos. El 18,5% eran personas conocidas, pero no familiares, ¿vale? Podían ser amigos de la familia, vecinos, un monitor de tiempo libre, un profe particular, y el 16% eran desconocidos, no les conocían en la familia. Por eso, es verdad, respecto a los abusos sexuales infantiles, es muy importante que nos quede claro que normalmente no vemos riesgo más que en el párroco, ¿saben? 65,5% pertenecía al entorno familiar de la víctima, que no significa que fuese papá, mamá, el hermano, me explico, el núcleo familiar. El 84% son conocidos del entorno, claro, pero es que esto es lógico, ¿no? El abuso sexual normalmente sucederá con alguien conocido, esto es lógico. Y solamente el 15% desconocido. Hay una matización metodológica importante, ¿vale? Ese informe analizó casos judicializados, lo cual es una información muy, pero que muy interesante. No es una muestra aleatoria de todos los abusos sexuales infantiles ocurridos en España. Eso significa que describe el perfil de los casos que llegaron a sentencia. Porque eran como 1000 casos o algo así, entonces 400 y pico llegaron a sentencia. En la actualización posterior de Save the Children, basada en sentencias ya del año 2021-2022, el porcentaje de agresores bajó hasta el 41-42%, insisto, del entorno familiar. Consecuentemente, dentro se quedó como en un 25, un 30%. Lo que ha dicho José Luis Marín, lo han escuchado, si quieren se lo pongo otra vez, para que todos entendamos. En el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, dentro de la propia familia. Vale, porque yo sé que la memoria humana falla más que una escopeta de feria, pero eso es mejor ponerlo otra vez y otra vez. Se mantuvo estable el dato de que alrededor de 8 de cada 10 agresores eran personas conocidas por la víctima. Pero José Luis no ha dicho eso. José Luis ha dicho esto. En el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, dentro de la propia familia. Cuando alguien afirma, sin ningún tipo de matices, que el 85% de los abusos sexuales infantiles ocurre dentro de la familia, esa afirmación no está respaldada por ningún tipo de evidencia, ni estadística ni científica de forma general. Y es un dato claramente inflado. Este hombre se dedica a dar formación. Hay que distinguir 3 afirmaciones diferentes. El 80-90% de agresores son personas conocidas de la víctima. Eso está ampliamente respaldado. 2. La mayoría de los abusos ocurren en un contexto familiar o de confianza. También está respaldado, ¿vale? Algunos informes hablan de un entorno familiar o círculo de confianza que no equivale a familia. Por ejemplo, un informe del Children's Commissioner en Inglaterra estimó alrededor del 66% en ese contexto ampliado. Familiares, amigos de familiares, tíos, se fueron hasta un 66%, pero no dentro de la familia un 85%.
El 85% ocurre dentro de la familia, que es lo que dice José Luis Marín. Esta cifra no se encuentra ni en revisiones científicas, ni se encuentra en informes institucionales, ni se encuentra en ninguna parte. Cuando se habla estrictamente de familia, que es de lo que está hablando él, y si no, vuélvanlo a escuchar. En el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, dentro de la propia familia. Cuando se habla estrictamente de familia, padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos, etc., las cifras pueden variar según estudio y definición, pero no existe un consenso que sitúe ese porcentaje en ninguno de los casos en un 85%. Este hombre se dedica a dar información. Sacado del artículo Revisión, Crimen y Justicia. En España, el informe de Save the Children del 2021 encontró un 65,5% de agresores que pertenecen al entorno familiar, conocidos, en su muestra de sentencias judiciales. Y un 84% de agresores conocidos si sumamos familiares y otras personas del entorno. Claro, nadie debería tomar ese 84% de conocidos y transformarlo erróneamente en un 85% de familiares, porque está corriendo un bulo y está mintiendo, puesto que esto no significa lo mismo. En resumen, el 85% sí que son conocidos, como es lógico, tampoco es que haga falta mirar los datos, ya uno se imagina que los niños corren más riesgo donde hay gente pues que tienen acceso a ellos, ¿vale? 85% de familiares no es una cifra respaldada en ninguno de los casos y es o una exageración o una confusión intencionada para generar, pues no sabemos qué, ¿vale? Pero esto no es ser una persona seria, por más que hables de un modo serio. Así que te podemos poner la canción otra vez. El abuso sexual en fibromialgia puede estar alrededor entre el 70 y el 80% de los casos. En el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia. No puntualiza. ¿Y podrías contarnos, sin dar nombres, el caso más complicado que hayas tenido que tratar? Recuerdo un caso, ¿no?, de una persona, una mujer sexualmente abusada por su padre y sus amigos a partir de los 6 meses de edad. Entre los 6 meses y los 3 años que el padre se murió. Entonces está sexualmente abusada, ¿no? Presentaba todos los trastornos mentales, presentaba esta mujer. ¿Que cómo se le llama a esto? A esto se le llama verificacionismo. ¿Saben lo que es el verificacionismo? José Luis Traumarín se le llama José Luis Traumarín por un motivo muy sencillo. Él dice que el trauma es el agente causal principal, ¿vale? Los abusos sexuales infantiles. Bueno, luego también le gustan los refrescos, ¿vale? Ahora le ha dado por los refrescos. La relación entre refrescos y suicidio infantil, que ya les hice otro audio. Entonces, como él quiere que esto sea así, porque a él le parece que esto tiene que ser así, él va buscando la información y si no la encuentra se la inventa. ¿Vale? Va buscando la información que alimenta su idea, que él ya tiene anteriormente. Esto es lo que se llama tener un modelo de mentalidad cerrada, acientífica y irracionalista y acrítica, ¿vale? Esto es exactamente esto. Vulgarmente, me parece que el término está muy bien, es verificacionismo. Él ha decidido que la causa de los problemas físicos y de los problemas de salud mental está en el trauma, en la experiencia traumática no integrada. Y lo tiene completamente decidido, de manera que le es absolutamente indiferente la revisión sistemática de estudios, las teorías, la ciencia, le da lo mismo. Él, si encuentra la información que a él le interesa, si la que le interesa le gusta, se la queda, si no la descarta, y de la que le gusta, de la que le queda, la infla al máximo, provocando que la gente se confunda, ¿vale? Se confunda y esto sea un absoluto desastre. Así que le ponemos su canción y ya seguiremos con José Luis Traumarín en otro audio, ¿vale? Ay José Luis, las redes sociales no te están haciendo bien. Toda una carrera profesional, dando el callo un día sí, otro día también. Pero empezaste a tener
visitas y likes y te han traumatizado. Nos echas la bronca a todos, a los psiquiatras, a los médicos y a los psicólogos sanitarios, porque no nos centramos en el trauma, en la experiencia traumática que no hemos superado y no nos damos cuenta, pero por eso estamos fatal. Estamos traumatizados, somos víctimas de negligencia, somos víctimas de la sociedad que nos ha destrozado el cerebro y estamos fatal. Pagando unas sesiones con José Luis, él llegará al trauma, te mirará a los ojos y no te retraumatizará. Podrás por fin superar tu esquizofrenia, la causa de tu trastorno, que no es un trastorno y no es una enfermedad, es sufrimiento humano, no es enfermedad y la causa no es la serotonina, la causa es el trauma, 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 trauma. Ansiedad es el trauma. Depresión, tienes un trauma. Bipolar, tienes un trauma. Siempre tienes un trauma. Todos tenéis un trauma. Estáis traumatizados. Seguid mi formación, yo soy el camino. Conmigo llegaréis al buen destino. Soy José Luis y soy rebelde. Soy José Luis. Y tengo un trauma. Tú también tienes un trauma. Todos tenemos miles de traumas. Si no preguntas por el trauma, eres negligente, criminal, imprudente, temerario, negligente, criminal. El futuro está en el trauma. Habéis sufrido abusos, estáis abandonados, necesitáis mi terapia, necesitáis mi formación, necesitáis mi dirección. Tienes déficit de atención, tienes un trauma, eres hiperactivo. Un trauma, trauma, es trauma. Te han acosado, te han agredido, te han abusado, te han abandonado, te ha pasado esto y lo otro. Y yo te tengo que ensayar, te tengo que formar por unos miles para que puedas aprender. Aprende conmigo y verás que bien. Psicofármacos no debes tomar, son muy peligrosos. Las farmacéuticas son muy peligrosas, los psicólogos son muy peligrosos. Pero yo, José Luis, José Luis Marín, sabe lo del trauma y el MDR, RQTR. Quiero curar, sanar a todo el mundo. Yo soy el mejor, lo mío es lo mejor. Fórmate conmigo y llegarás a aprender y a ser muy bueno. Por unos miles lo conseguirás, el trauma está ahí. La curación de la experiencia traumática es pensar en el trauma, pensar en ello, hablar de ello y soñar con ello. Doy mi formación. Tengo un centro que es muy bueno y aunque los modelos y las técnicas no sirven para nada, el mío sí que es muy bueno y entenderás el trauma. Trauma es el futuro, es el presente. Yo soy el futuro, yo soy el presente. Soy humilde y he curado mi trauma. Tú curas tu trauma, yo curo mi trauma. Y así nos curamos de los sufrimientos humanos que no son enfermedades, ni síndromes, ni trastornos. No. ¿Cuándo se jodió la psiquiatría? En 1980. Hay una fecha concreta. Y alguien te viene defendiendo de que este es el mejor modelo y hay evidencia científica de que este es... Pues chico, harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Que utilizamos nosotros es que se llama psicoterapia breve, que es un modelo que toma cosas de la psicología, de la psicoterapia dinámica,
de la psicoterapia sistémica, ¿sabes? De la teoría del apego, de la teoría del trauma. Bueno, es un modelo muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Ese es el modelo mío, ese es el modelo nuestro, es el modelo de nuestro centro. Y el de miles y miles de psicoterapeutas en todo el mundo, ¿no? Es un modelo muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Tal con nada, nada de nada, de nada, de nada. Las redes sociales me han sentado fatal, pero aunque ya soy mayor, me voy a forrar. La ansiedad no existe, ¿no? El diagnóstico de ansiedad es inventado. Todos los diagnósticos psiquiátricos son inventados. El estrés crónico te puede llevar a desarrollar esquizofrenia. Por supuesto. El trastorno de ansiedad no existe. Lo que existe es el sufrimiento. Lo que existe es el miedo. Esto es un ejemplo de psiquiatrización. Fibromialgia, expresión del fracaso de la medicina en una sociedad enferma. El 100%, cuando se les preguntó, fueron capaces de referir una situación traumática significativa. No existen las enfermedades mentales. No te dejes engañar por el DSM-5 y no caigas en las etiquetas. ¿Los chiquitines necesitan una guardería? No, con 4 meses abandonas, y vamos a decirlo así, ¿no? Cuando hablamos de abandono en el siglo XXI, como experiencia traumática, voy a hacer muy pocos amigos diciendo esto, pero casi todo lo que estamos haciendo sobre las depresiones está mal hecho. Casi todo lo que estamos, no, casi todo lo que estáis haciendo los demás. Bueno, se despide aquí este alegre bandolero del pensamiento a las artes, tirado a la serranía de las ondas, ante la decadencia moral, y especialmente, ¿no?, en el caso de este hombre, ¿no?, intelectual, que les desea que pasen muy buena semana. Denle al like, dejen unos comentarios, continúen presionando para que estos contenidos, ¿no?, pues puedan propagarse un poco más, ya que yo no tengo la capacidad de marketing que tiene José Luis Marín, y no sé si la tendré algún día. Pues la gente se va creyendo lo que dice José Luis, a pesar de que ya han escuchado este audio, ¿verdad? Que pasen muy buena semana. Hasta luego.